Comenzamos nuestro último módulo de este curso sobre trabajando con soluciones de Integration Services y en este módulo particularmente hablaremos sobre cómo depurar y solucionar errores dentro de SQL Server Integration Services. Nuestro primer video nos hablará un poco sobre cómo hacer depuración de paquetes en Integration Services. Cuando hablamos de depuración, particularmente estamos hablando en escenarios en los cuales quiero hacer una especie de seguimiento a lo que está ocurriendo en la ejecución del paquete y pues particularmente me gustaría interactuar un poco más con el flujo de datos que se está dando durante el proceso de ejecución. La depuración la podemos ver en dos instancias totalmente independientes. La primera es una instancia a nivel de desarrollo durante la fase de desarrollo y la segunda ya es en una fase en producción. Cuando hablamos de un ambiente en desarrollo o cuando estamos hablando que queremos realizar una depuración de un paquete en desarrollo, lo que perseguimos esencialmente, primero es buscar o entender la cantidad de filas y el resultado de las diferentes tareas que tienen nuestros paquetes. Adicional, una vez hemos ejecutado o durante el proceso de ejecución de un paquete, contamos con una pestaña adicional que se llama ventana de eventos y ventana de resultados en la última pestañita que aparece dentro de Integration Services. Perfecto. Entonces digamos que tenemos varias opciones para trabajar en donde particularmente puedo hacer seguimiento a los valores de las variables, ver los datos de un flujo de datos, etcétera, etcétera. Cuando ya estamos en un ambiente de producción, me interesa ver el registro de ejecución de paquetes, en donde creamos un archivo donde se puede registrar toda la información particular de la ejecución del paquete que ya se encuentra en producción. En este módulo particularmente hablaremos un poco sobre cómo hacer depuración durante la fase de desarrollo de los paquetes de SQL Server Integration Service. ¿Cómo es este proceso? Básicamente, si yo quiero ver los eventos de ejecución de un paquete, mientras se está ejecutando o una vez ya finalizó la ejecución, tenemos dos mecanismos para hacerlo. La primera, que es el gráfico que encuentran en la parte derecha superior, es la ventana de progreso y ejecución de resultados, en donde básicamente nos cuenta un paso a paso de todo lo que ha ocurrido o todo lo que está ocurriendo en la ejecución del paquete. Es una herramienta muy gráfica que me va mostrando con iconos y con colores respectivos y agrupando tareas en específico todo lo que ha ocurrido cuando arranca, cuando termina la fase de validación, la fase de ejecución, etcétera, etcétera. Estos mismos resultados los podemos ver en la ventana que ustedes ven en la parte inferior, que es una ventana de salida donde nos muestra la misma información de la ventana anterior, pero en formato de texto, por si queremos exportarlo a un archivo plano o queremos conservar la información para analizarla posteriormente. Digamos que el output o la ventana de salida nos va a permitir verlo de una mejor manera. Ahora bien, resulta que podemos establecer algo que se conocen como los breakpoints o los puntos de quiebre, los puntos de detención, por llamarlos de alguna manera. Estos breakpoints, ¿qué es lo que nos van a permitir o qué es lo que nos van a facilitar? Establecer un punto en el cual la ejecución del paquete se detiene y una vez se detuvo en este paso, ir haciendo un seguimiento paso a paso, óigase bien, paso a paso, de la ejecución respectiva del paquete que estemos trabajando en cuestión. Entonces digamos que eso es parte de lo que podríamos llegar a realizar en determinado instante con los breakpoints. Ahora más adelante haremos una demostración de breakpoints. Cuando establecemos breakpoints, puntos de detención, ¿cierto? Uno de los objetivos particulares de hacer una pausa o de detener la ejecución de un paquete en determinado punto es poder evaluar los valores de las variables. Entonces tenemos ventanas locales que me muestran información de todas las variables, el alcance donde están definidas, los valores, etcétera, etcétera. Y además tener ventanas de inspección que me muestren ciertas variables que hemos seleccionado previamente para determinar qué información o qué datos tienen esas variables en ese instante particular. ¿Listo? Eso es en modo de depuración. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya haciendo el paso a paso y pasando de una tarea a otra o de una iteración a otra dentro de un contenedor
de tipo iterativo, poder ir viendo si los valores de las variables cambian dependiendo la ejecución que se esté llevando en determinado caso. Ahora bien, algo que vimos en unos videos anteriores es la posibilidad de agregar un visor de datos o un data viewer. Este es otro mecanismo que nos permite tener una herramienta en modo de depuración, en modo de diseño, en realidad, en modo de desarrollo, para poder habilitar dentro de un data flow path o dentro de la ruta de un flujo de datos un visor que me permita ver, ¿cierto?, los datos a medida que van pasando a través de ese flujo de datos. Entonces me van mostrando, me va dando una muestra de los datos que van pasando por determinado punto para determinar qué es o cuál es la información más bien que está pasando, que fluye en ese momento por ese paso particular de nuestro data flow task. Ese es el objetivo particular. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña demostración para entender un poco más estos mecanismos que estamos comentando acá, estos mecanismos que estamos charlando un poco acá, y hacer algún tipo de proceso interesante dentro de la ejecución y dentro de la depuración de un paquete. Entonces tengo por aquí un paquete y mi objetivo como tal, en primera instancia, ¿cierto?, es hacer un flujo de datos de un archivo de texto. Entonces por aquí me ubico un segundito en mi carpeta demos, ¿cierto? Y creamos una nueva carpeta llamada depuración. En esta carpeta vamos a crear un archivo plano. Este archivo plano lo vamos a llamar ventas. Vamos a tener una fecha, vamos a tener un producto y vamos a tener un valor. En la fecha vamos a colocar 2012 0101. El producto va a ser bicicleta y el valor va a ser de $2000. 2012 02 12 casco y un valor de 300. Y por último 2012 0508 una camisa por un valor de un guión. Vamos a colocar intencionalmente un guión en este punto del proceso. Listo, ya tenemos nuestro archivo llamado ventas. Ahora nos devolvemos a nuestra ETL y vamos a crear un flujo de datos para que nos cargue la información del archivo ventas a una tabla en SQL Server. Entonces lo primero que necesitamos es un data flow task por acá, ¿cierto? Y con el data flow task simplemente vamos a agregar nuestro origen, que va a ser un archivo plano. Creamos la conexión a ese nuevo archivo plano, lo buscamos en depuración, se llama ventas. Listo, ahí tenemos las columnas en específico y vamos a decirle que cargue directamente a un destino por acá, uno le debe destination. Creamos una nueva conexión a DemoDW y le decimos que nos cree una nueva tabla. La fecha va a ser de tipo daytime, el producto varchar y el valor va a ser de tipo float. No, dejémoslo entero. Hacemos un mapping por acá y ok. Listo, y hasta aquí pues simplemente tenemos un flujo que se va a encargar de hacer todo el proceso de depuración como tal o de cargue más bien del paquete. Ahora bien, observen lo siguiente, seguramente cuando yo intente ejecutar por acá el paquete debe provocarnos algún tipo de falla. Nos dice, mire, intenté pasar 3 filas pero se presentó un error. De pronto ustedes ya se pueden dar una idea de cuál es el error que se está presentando. Pero aún así, si quisiéramos, nos podríamos ir, por ejemplo, a la ventana Output. Bueno, aquí está, la ventana Output.
Y la ventana output me muestra en formato de texto todos los diferentes eventos que se presentaron acá, incluyendo los errores que se hayan podido generar. O si no, nos podemos ir a la ventana de progresos, en donde la ventana de progresos ya es un poco más gráfico y me provee información de los errores, en donde seguramente me dice que hay un problema de conversión de valores con la columna valor. Es algo que ya sabíamos, porque finalmente en el archivo plano nosotros teníamos un dato, ¿cierto? En donde dijimos que la columna era de tipo entero, pero había un texto, había un guión en esa columna como tal. Entonces digamos que eso nos puede presentar algún tipo de problema. Si quisiera ver una muestra de lo que está ocurriendo ahí, doy doble clic al Dataflow Path por acá. Voy a la sección Data Viewer y habilito el visor de datos para que cuando ejecute nuevamente el paquete, al momento de pasar por ese punto, me muestre la información que se está cargando, donde tenemos la columna fecha, la columna producto y la columna valor. ¿Listo? En el momento del cargue es donde se nos está presentando un error. Entonces digamos que podríamos mitigar eso un poco. ¿Cómo lo podríamos mitigar? Vamos a ver. Quito el conector por acá y voy a agregar una transformación. Esa transformación será un data conversion para que convierta los tipos de datos correctos. Recordemos, por ejemplo, que fecha no es como venimos de un plano, estos tipos de datos como fecha, producto y valor, todo viene como texto. Entonces vamos a hacer la conversión al tipo de datos respectivo. Debe ser database date, si no estoy mal, para la fecha. Y le ponemos un alias, fecha final. Y para el valor, por acá, vamos a colocar valor final. Y la colocamos de tipo numérico. 4 bytes. Conectamos por acá, vamos a validar que las conversiones hayan quedado correctas. La fecha pues no va a ser fecha sino fecha final y el valor no va a ser valor sino valor final con las conversiones respectivas en la ETL. Aún así, cuando vuelva a ejecutar esto, el problema se nos va a pasar a otro lado y es en el data conversion finalmente, porque cuando intento hacer la conversión, la columna como tal es la que me está presentando el problema, que el error se nos debe estar mostrando por acá. Efectivamente nos cuenta que el problema está en la columna valor, ¿listo? Pero bueno, ese error lo vamos a dejar para un próximo video donde vamos a ver prácticamente cómo poder controlar este tipo de eventos que se pueden generar dentro de la ejecución de un paquete. Ahora bien, vamos a hacer una tareita adicional, simplemente en donde agrego una transformación más que se llama row count, conteo de filas, ¿cierto? Este row count o conteo de filas, está todo bien, simplemente va a guardar los valores en alguna variable de las filas que pasaron. Entonces voy a agregar una variable que se llame conteo de tipo entero, cuyo valor es 0, ¿cierto? Y le voy a decir, ok, guarde las filas que pasen por aquí en una variable llamada conteo. ¿Esto para qué? Simplemente para que en una tarea posterior que voy a agregar después del Dataflow Task llamada Script Task, ¿cierto?, me diga cuántas filas pasaron por ahí. De pronto esto ya lo hemos hecho en pasos anteriores, cómo mostrar información, pero le voy a decir, imprímame un mensajito, conteo. Listo, vamos a editar el script un segundo por acá. Buscamos un código de ejemplo y aquí en el método main agregamos esa información. ¿Listo? De tipo int conteo, int por acá, user conteo, aunque me queda la duda, sí, en mayúsculas está bien, punto value, y por acá messagebox.show, se cargaron, más conteo.toString
más filas. Listo. Y acabamos de establecer esa regla como tal. ¿Listo? Y además voy a agregar un breakpoint acá. Un breakpoint para que haga una pausa justo en ese momento particular del código. Miren cómo la tarea ahora quedó con un breakpoint. Pero ahora más adelante, bueno, vamos a hacer la ejecución aquí manual de este. Ejecutar tarea. Listo. Observen que aquí está intentando ejecutar la tarea, pero algo lo detiene. Lo que lo detiene es un punto de depuración, un punto de pausa, de detención, en donde hay que hacer un seguimiento paso a paso en este momento de lo que se está ejecutando en este código como tal. Miren cómo efectivamente aquí me puso la ejecución, y yo le puedo decir, listo, continúe el proceso de ahí en adelante con los siguientes pasos o las siguientes ejecuciones que deseamos establecer. Simplemente le dije F5 para que salga de inmediato ahí y me diga que efectivamente se cargaron 0 filas, pues porque el valor por defecto de la variable en este momento es de 0 filas. ¿Listo? Editamos los breakpoints y quitamos este que le acabamos de agregar para que se quede sin un breakpoint, sin los breakpoints. Listo. Con esto terminamos este primer video. Nos vemos en el próximo video donde entraremos a solucionar problemas típicos que se pueden presentar durante la depuración de paquetes como tal. Hasta entonces, muchas gracias.